Estamos de vuelta en Última Mirada y lo hacemos para conversar acerca de las implicancias de estos 2 años que se cumplieron el fin de semana, la guerra entre Rusia y Ucrania. Para hablar de las proyecciones y también de cómo se conmemoraron estos 2 años en ambas naciones, vamos a conversar como todos los días con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ivo, sí. Bueno, son una conmemoración triste. Nadie pensó que esta guerra se iba a prolongar durante más de 2 años. Los rusos, cuando entraron en ella, creyeron que esto lo iban a resolver en cuestión de semanas y se fue prolongando y los avances iniciales rusos quedaron anulados y el intento de llegar a Kiev, la capital de Ucrania, resultó fallido y el conflicto en más, finalmente Ucrania logró recuperar algunos territorios, pero en definitiva hasta este momento, especialmente en la región del Donbass, que es el extremo en el este de Ucrania, Rusia ocupa entre el 18 y el 20% de territorio ucraniano y que los rusos plantean de que siempre estuvo el Donbass, era una zona mucho más próxima a Rusia. El grueso de la población allí es ruso parlante y mucha de la industria está más vinculada a Rusia que a Ucrania, de manera que ya en el Donbass, en toda esa región, había una insurrección en gran medida motivada por Rusia, pero había una resistencia a la presencia ucraniana por parte de algún sector de la población en la zona del Donbass. Por lo tanto, para los rusos no es necesariamente una región desconocida o con una población hostil, lo que les ha resultado mucho más fácil asentarse en esos territorios. Pero hoy día la gente se pregunta cuánto puede durar esta guerra. Ya una guerra de la virulencia, de la intensidad de la que se libra entre Rusia y Ucrania, que haya durado más de 2 años, es algo realmente excepcional. Y hay quienes dicen, dado el virtual empate o el estancamiento que se aprecia en el frente, aunque en el último tiempo los rusos han hecho algunas ganancias territoriales y han logrado quebrar algunas líneas defensivas ucranianas, la situación es de un virtual empate por el momento y si las cosas siguieran así, bueno, esto podría prolongarse indefinidamente y hay quienes hablan de que probablemente no haya una solución al conflicto hasta el 2025. Y bueno, si Ucrania, como plantea el presidente Zelensky, ya ha perdido 31.000 hombres, 31.000 ucranianos muertos, se dice que la cifra en el lado ruso sería aún superior. Bueno, estamos hablando de una carnicería de grandes proporciones que naturalmente a muchos les quita el apetito de seguir en este conflicto. Me refiero a jóvenes rusos y jóvenes ucranianos. Raúl, las palabras de Volodymyr Zelensky el fin de semana en la conmemoración de los años son palabras de un llamado, evidentemente, a no bajar los brazos. Él decía que todas las personas esperan que termine este conflicto, pero nadie espera que termine Ucrania. Efectivamente, ahora el problema es que quizás este es uno de los momentos más difíciles en el conflicto para Ucrania. Es decir, se le han dado una serie de circunstancias muy complejas. Una es el fracaso de su contraofensiva, que no rindió los frutos esperados. El solo hecho que los ucranianos hayan cambiado su comandante en jefe en medio del conflicto ya te dice volúmenes sobre las dificultades que están enfrentando en el campo militar. Y en el campo económico, a Rusia, en términos relativos, le ha ido mucho mejor que Ucrania. Rusia, por cierto, un país más grande, tiene petróleo, tiene gas y ha podido venderlo a relativamente buen precio y en grandes cantidades. De manera que muchas veces en los conflictos largos tienden a favorecer a veces a los más débiles, que pueden resistir, pero este no es el caso con Ucrania-Rusia. Rusia tiene mejores condiciones, y lo ha demostrado en los hechos, para resistir un conflicto prolongado.
de momento, Vladimir Putin no tiene el menor interés en concluir la guerra o hacer cualquier concesión, ni siquiera se va a tocar el tema hasta mediados de marzo, en que hay elecciones en Rusia, donde todo el mundo da absolutamente por descontado quién es el ganador, Vladimir Putin, por supuesto. Y bueno, esto habrá que ver cómo sigue, pero yo diría, en términos generales, tiene mala cara para Ucrania. Los sacrificios, las dificultades de reclutamiento y la amenaza muy cierta de restricciones en el financiamiento y el abastecimiento de armas por parte de Occidente. Si, la especulación es que si gana Trump las elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre, bueno, por todas las declaraciones que él ha hecho, todo hace presumir que va a abandonar a Ucrania, después que Estados Unidos, bajo el presidente Biden, le brindó una ayuda pero formidable en el campo militar con la venta de aviones F-16 y cohetes de largo alcance, misiles de largo alcance, junto con un paquete muy sólido de ayuda militar. Pero el último gran paquete está trabado en el Congreso norteamericano, controlado por el Partido Republicano, el partido de Trump. Y en la medida que Trump ha dado todas las señales negativas, que piensa que este dinero está mal gastado, que se va a fondo perdido, que Ucrania de todas maneras va a perder esta guerra y que no conduce a ninguna parte, bueno, eso ha puesto muy nervioso a los ucranianos, y el propio presidente Zelensky lo ha dicho en más de una oportunidad, que esta es probablemente la coyuntura más difícil desde que comenzó la guerra. Y fuera de la región, efectivamente, estamos hablando que el mundo también se ha desgastado con este conflicto en términos económicos, en términos de inflación, cuanto más también el resto de la región en Europa, en términos de servicios, en términos económicos, también están dispuestos a aguantar, pero también el resto del mundo para que se pueda llegar, entre comillas, a un posible acuerdo, a una posible salida en medio de un escenario económico muy incierto para todo el mundo, no solamente para la región europea en particular. Bueno, claro, los europeos son los más tocados por el conflicto, pero como lo vimos, buena parte de África depende de las exportaciones de granos de Ucrania y de Rusia, y esto tuvo las dificultades las apreciamos, y finalmente pudieron zarpar algunos buques graneleros, pero esto ha significado y va a seguir significando un nivel de inflación, de encarecimiento de insumos vitales. Uno de los países más dependientes en este sentido es Egipto, que importa buena parte de los granos que consume y los importaba desde Ucrania y Rusia. Bueno, en la medida que la situación se ha puesto más difícil militarmente en el Mar Negro, que es por donde circula el grueso de los buques graneleros, esto va a tener un impacto, como tú bien señalas, inflacionario en todo el mundo, y tiene además una serie de otras consecuencias porque además Ucrania es un gran exportador de fertilizantes y todo esto se traduce en mayores precios de insumos vitales. Y en términos de servicios, por ejemplo, el tema del gas en Europa, hablábamos la semana pasada que Rusia ha sabido bien mantenerse y de hecho se ve mejor, mucho mejor que al inicio de la guerra, pese a todo, a los vaivenes que ha tenido este conflicto, pero en términos de servicio, ¿está asegurado el servicio, por ejemplo, de gas para algunos países de Europa, pese a las distintas restricciones que se han hecho? Sí, han encontrado alternativas, pero los precios han ido subiendo. Y bueno, en el caso de Rusia, Rusia está mejor equipada que Ucrania. Rusia es un país extraordinariamente autárquico, es decir, depende relativamente muy poco, importa poco y con exportaciones relativamente moderadas se puede mantener, y por eso ha tenido este auge económico relativo en este periodo en que ha dinamizado su industria militar. Y Rusia, que era parte de la Unión Soviética, igual que Ucrania, tenía una división de trabajo, y en Ucrania se hacían ciertas partes de armamento, y en Rusia, claro, se hacía el grueso. Ahora que
en ese sentido, Ucrania, que participaba de esta división del trabajo, por así llamarla, ha resultado mucho más perjudicada. De manera que, digamos, desde una perspectiva más amplia, podemos esperar bastante más, muchos meses más de conflicto, y un conflicto que a momentos se vuelve tremendamente sanguinario. Hay un rechazo creciente entre la juventud de los dos países, de Ucrania y de Rusia, a enrolarse. Por cierto, hay quienes tienen un fervor nacionalista, pero el grueso ve lo que está ocurriendo, que están cayendo por miles en ambos bandos, y no solamente uno ve las cifras extremas de fallecimientos, pero la cantidad de jóvenes que quedan lisiados para el resto de sus vidas, que pierden una pierna, un brazo. Bueno, las imágenes que uno ve de los hospitales de campaña son realmente devastadoras. Así es. Raúl Soria, el análisis, por supuesto, estos 2 años de este conflicto, de la invasión rusa en Ucrania, uno que al menos no tiene fecha de término aún, y seguimos viendo las lamentables consecuencias. Raúl, nos volvemos a juntar mañana para otro comentario. Que estés muy bien. Chao, Ivo, hasta mañana. Y nosotros llegamos al final de esta edición de Última Mirada. Sigan la compañía de CNN Chile. Que tengan una muy buena noche.